este lugar donde fueron muchos medios de comunicación fueron invitados. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, Fueron invitados medios de comunicación, grupo de madres buscadoras, para saber qué es lo que encontraban ahí en ese lugar. Pero, pues, ya, eh, lo que ya se sabe en otros medios de comunicación, eso es lo que se encontró. Y pues no hay otra información más que lo que se sigue circulando en redes sociales, en medios de comunicación. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura y dice que se va a llegar hasta las últimas consecuencias sobre este caso. Vámonos rápidamente, vamos a escuchar la pregunta que le hacen a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, y también que en el sexenio de Felipe Calderón, medios de comunicación firmaron un pacto para no hablar de la delincuencia organizada. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué firmaron eso? ¿Algo les recibían dinero del gobierno? Sí, es muy lógico que reciban dinero del gobierno, y por eso mismo, pues, callaron y nunca hablaron. Hoy, como ya no reciben dinero del pueblo, pues siguen, siguen hablando. Vamos a escuchar esta participación de la periodista Nancy Flores. A Felipe Calderón nunca lo van a atrapar. Que muchos mexicanos anhelamos y quisiéramos que Felipe Calderón estuviera tras las rejas, pero esto jamás va a suceder. Ténganlo por seguro usted, querida y querido mexicano, que esto jamás va a suceder. Años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron grandes medios. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el próximo lunes 24 de marzo se cumplen 14 años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron un pacto de silencio con el gobierno de Felipe Calderón en asociación con García Luna. Este pacto de silencio lo traigo a colación porque en aquel momento estas corporaciones mediáticas indicaron que pues no iban a hacer apología del delito, apología del crimen organizado, y entonces firmaban este pacto. En los hechos sirvió para pues no informarle al pueblo de México las atrocidades que se cometieron en aquel sexenio, y sobre todo para ocultar y de alguna manera convertirse en cómplices de la sociedad entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Ahora parece que han olvidado aquel supuesto compromiso de que no iban a hacer apología del crimen y llegan al extremo de comparar a los cárteles del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? En consonancia con la narrativa del gobierno estadounidense. Y también en esta misma tesitura hablar de que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pues se evidenciaría un campo de exterminio comparándolo con estos campos de exterminio de la Alemania nazi de Adolfo Hitler, donde todos lo sabemos porque está muy documentado, existían cámaras de gases y también grandes hornos de cremación. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, un hecho inédito, se permitió a la prensa y también a los padres, madres y familiares de personas desaparecidas ingresar a ese rancho que es el lugar de los hechos. Contralínea asistió, aplicamos varias técnicas del periodismo de investigación, entre ellas una muy particular que se llama observación estructurada. Y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque no se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. No existen, no hay evidencia de ello. Lo que sí había, por supuesto, es este terreno escarbado, la zona donde se supone que hacían entrenamientos, en fin, lo que ya se documentó y está también en la revista Contralínea. Preguntarle, presidenta, sobre este informe que va a dar, pues, porque ahora estas opositores, sobre todo, están explotando el legítimo dolor de las familias de desaparecidos, ¿no? Que con justa razón exigen justicia y exigen conocer el paradero de sus familias. Pero más allá de eso, existe una estrategia comunicacional que tiene que ver con este nado sincronizado, no solo en este tema de Teuchitlán, sino en otras temáticas, y que en el fondo buscaría la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, preguntarle cuándo va a presentar este análisis que está haciendo su administración de estas corporaciones mediáticas y también de los opositores, pues que aprovechan el dolor de las familias
para pues generar este clima también de pánico y de supuesta indolencia. Qué bueno que lo comentas. En efecto, ayer se abrió este rancho un rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo, y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de Contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron en el rancho. Entonces, por eso nosotros hemos decidido dividir en dos temas. Uno, el tema de desaparecidos, y lo adicional que tenemos que hacer como gobierno federal y en general como Estado mexicano para prevenir y evitar que ocurra este delito, para sancionarlo dentro del marco de la ley, quiénes son los responsables, y poder seguir junto con los familiares buscando a las personas desaparecidas. Ese es un tema. Y también hablar del número de desaparecidos, en qué fecha se dieron, de dónde vienen las fuentes, y seguir buscando y modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a los familiares. Ese es un tema. Y está vinculado ahora a la desaparición, porque eso es muy importante, principalmente a la delincuencia organizada. Porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. El gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Y en efecto, muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas, que tienen pues, un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellos, para ser parte pues, de una narrativa. Esa es una parte. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces, eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador, es una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios, que hay que reconocer, han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa. Pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio.
con responsabilidad. Y después, ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito, y cómo lo atiende el Estado mexicano, el gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho? Que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola, que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón. Y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y eso es importante. Y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país. Tiene que ver con decir la verdad siempre y tiene que ver también con el derecho de réplica. Y con todo el trabajo que hacemos como gobierno, evidentemente, todos los 100 puntos de nuestro proyecto de nación, que es parte de la transformación que estamos viviendo. Pero sí es importante que cada uno asuma su responsabilidad y que en efecto actuaron de una manera en el pasado. Hay algunos que no han cambiado y no quieren cambiar y que su objetivo es estar en contra de nosotros, no importa lo que digan, no importa con base en qué información, y otros que comienzan a cambiar y que espero que otros se sumen a esto. Y si no, de todas maneras, ya es muy distinto hoy en México al México de aquellas épocas. Y entre otros, gracias a muchos medios alternativos que hoy tienen una manera de informar y posicionar de una manera distinta. Presidenta, quizá en ese análisis sea importante revisar otras narrativas que han ido acompañando también esta posición de Estados Unidos, sobre todo a raíz de que Donald Trump pues asumió la presidencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV, y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y también ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, Presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncie ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México. Vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época,
y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia, quizás el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, en mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia. Quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país, con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador. Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo, no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije, no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Presidenta, también en este sentido, preguntarle si en esta cooperación que está teniendo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos, ¿se le ha informado a usted o al Gabinete de Seguridad si existe alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón allá, toda vez que pues, la Casa Blanca ha señalado precisamente a ese gobierno de Felipe Calderón, sobre todo por esta narcopolítica o este narcogobierno? Consultarle si no es así, si no les han informado que exista alguna investigación abierta en contra del expresidente Calderón, si ustedes podrían pedir como Gobierno de México saber, por lo menos, si existe y en todo caso solicitarla para conocer en qué términos estaría. No tenemos conocimiento y no nos han informado. Y repito, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la fiscalía, pues que proceda a la fiscalía. Pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer. Bien, en otro tema, preguntarle cómo van las investigaciones en torno a un presunto fraude que se habría cometido en la beneficencia pública, que es esta área adscrita a la Secretaría de Salud. Muy buenas preguntas le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea, que hacen buenísimas investigaciones. Fíjese que, pues, ha llevado el reconocimiento, recibió el reconocimiento del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por defender, por investigaciones sumamente escalofriantes por parte de esta revista Contralínea y su periodista, que es Nancy Flores. Y ahorita estas preguntas que acaba de hacer a la presidenta Claudia Sheinbaum y la respuesta que dio la misma, son muy buenísimas estas respuestas. Fíjese que le preguntan a la presidenta sobre si Felipe Calderón tiene alguna investigación, ahorita que se está dando esta colaboración entre México y Estados Unidos, si tiene alguna información, si Estados Unidos ha informado que hay alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón. Lo dudo, es dudoso, no hay información, no hay carpeta de investigación en contra de, espero equivocarme, o el tiempo dará la razón, sí, pero en esta colaboración que está haciendo México y Estados Unidos, debería de haber una investigación de lo que pasó, porque Felipe nunca se enteró y porque un secretario de seguridad de Felipe Calderón está condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos. ¿Sí? Porque un secretario de Felipe Calderón está condenado allá. ¿Y qué hay con el presidente de México, el expresidente? ¿Hay alguna investigación? Oiga, si esto hubiera sido lo contrario, con Andrés Manuel López Obrador, que su secretario de Seguridad estuviera ahorita en prisión, no me imagino, hubieran invertido millones, ya no solo 20 millones, sino que, no 100 millones de pesos.